Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Líderes de la restauración, Zacarías 6 del 1 al 15. El libro de Zacarías es un libro altamente simbólico y profético. Muchas de las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo cuando el pueblo había regresado de la cautividad de Babilonia para edificar de nuevo la ciudad, el templo, y más tarde con la venida de Nehemías para edificar los muros. Pues Dios le hablaba a ellos con cosas que aplicaban directamente a su tiempo, pero también con cosas que aplican para nuestro tiempo. No es nada nuevo en la forma que Dios habla con su pueblo. Cuando el Señor le dijo un día al pueblo en Israel que debían tomar un cordero y sacrificarlo y poner la sangre sobre los postes y sobre los dinteles, aunque se cumplió en ese momento y el pueblo de Israel salió libre, este acto en realidad apuntaba al sacrificio de Cristo cuando Él murió en la cruz, exactamente el mismo día, el 14 de Nisan a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, hora a la que ellos siempre celebraban la Pascua. De igual manera, en el devocional de hoy vamos a ver cómo le daban nombres y tareas a aquella gente que se relaciona con el ministerio de Cristo. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, identifica a Jesús. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la Biblia dice que ellos tomaron hojas de higueras y cubrieron su desnudez, pero la Biblia dice que Dios tomó piel de un cordero y lo vistió. Ese cordero que fue sacrificado el día que ellos pecaron representa a Cristo. También dice que Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, de repente un cordero apareció trabado de su cuerno, de su cabeza en un zarzal, es decir, una mata de espina. Y Abraham, en vez de sacrificar a su hijo, sacrificó aquel cordero. De nuevo, ese cordero representa a Cristo, que tomó nuestro lugar y quien llevó sobre sí nuestros pecados. También Dios mandó al sacerdote, al sumo sacerdote, que sacrifique un cordero y debía poner la mano sobre uno y declarar todo el pecado, decir yo declaro sobre este animal todo el pecado del pueblo de Israel. Y tomaba otro y lo sacrificaba y llevaba la sangre y lo llevaba al lugar santísimo. Ese también representa a Cristo, aquel que tomó todos nuestros pecados sobre sí y aquel cuya sangre era derramada y presentada en el lugar santísimo. Cuando usted lee Apocalipsis 5, ve que dice que en el trono de Dios, en medio de los 24 ancianos, en un lugar celestial preciosísimo, de repente aparece un cordero como inmolado. Era el mismo Hijo de Dios. Yo solo puedo imaginar aquella escena cuando en el cielo aparece Jesús como acabado de sacrificar, escupido, sangrante, tal como nosotros lo devolvimos al cielo. La Biblia dice que cuando Él vino acá, un coro de ángeles le acompañó y cantó aquella noche gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero, oh, ¿cómo lo devolvimos nosotros a su Padre Celestial? Pero allí se cumplió lo que estaba profetizado, que Él iba a ocupar nuestro lugar en la cruz. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no sea en vano lo que Jesús hizo, que tú como aquel ladrón puedas decirle, acuérdate de mí, Señor, para ser restaurado, para aceptar al Señor, para iniciar una nueva vida con Él en este día. Leamos Zacarías capítulo 6 del 1 al 15, nos dice, de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanas, en el segundo caballos negros, en el tercero blancos y en el cuarto overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos.
que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, los blancos y los overos salían hacia el sur. Los alazanes se afanaron por ir y recorrer la tierra, y dijo: id y recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. La tierra del norte es Babilonia y es Magog, y habla de tiempos finales, cuando el Espíritu de Dios descansará. ¿Y cuándo descansará? Cuando los enemigos del Señor hayan sido destruidos. Usted sabe que la Biblia, cuando le decía ahorita, cuando menciona datos proféticos, esas profecías tienen dos cumplimientos. Por ejemplo, usted va a encontrar una Babilonia en el Antiguo Testamento, pero también una Babilonia profética en Apocalipsis, cuando dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Esa Babilonia de la que nos manda a salir en este tiempo es el sistema de este mundo, a no conformarnos a las cosas de este mundo. Y dice aquí: descansa mi espíritu en el norte. ¿Cuándo? Cuando Babilonia está sometida. Dice Apocalipsis: ha caído la gran ciudad Babilonia, la que hacía pecar al pueblo de Dios. El verso 9 nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías, a Judaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata, oro, y harás corona, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Esto era extraño, porque la coronación no se le hacía a los sacerdotes, sino a los reyes. Y nunca un sacerdote podía también ser rey. Recuerde el rey Usías cuando trató de ocupar ambos lugares, y la Biblia dice que fue lleno de lepra y fue apartado. Pero ahora parece contradictorio que sobre el sumo sacerdote Josué se le diga también que se le imponga corona, cuando ya había un gobernador brillante en aquel tiempo, que era Zorobabel. Y dice: y le hablarás, dice, pónganle corona sobre su cabeza, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. A este hombre le están diciendo: de tus raíces va a brotar un hombre que se va a llamar el renuevo, y él edificará el templo de Jehová. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Eso se refiere a Jesús. El 14 dice: las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Judaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová, vuestro Dios. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. En aquellos tiempos se refería al templo que iba a ser construido, pero más adelante en estos tiempos, en Primera de Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que construimos un templo, el templo de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Te ven? Cada uno, porque en la antigüedad el templo, había un templo físico donde inclusive Jesús fue presentado. Este templo pequeño que ellos hicieron después dio lugar a un templo majestuoso que lo hizo Herodes. Y entonces Jesús vino y fue presentado, pero luego ese templo de Herodes fue destruido por Tito Vespasiano en el año 70. Y hasta el día de hoy Israel no tiene un templo. Y aquí dice que en los últimos tiempos vendrán de todas las naciones a ayudar a construir ese templo. ¿Cuál es ese templo? Nosotros, que somos el templo espiritual. Pero, como usted sabe, Zacarías es un libro profético, y también el anticristo
va a construir el tercer y último templo. Un líder mundial que engañará a Israel y a las naciones que se queden aquí después del rapto y construirán aquel templo que tanto anhela Israel. Y por eso iba a ofrecer una paz que el pueblo, el mundo va a pensar que es duradera, pero la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y habla de líderes que van a tratar de establecer la paz en Jerusalén, pero dice, yo pondré en aquel tiempo a Israel como piedra pesada, y todo el que quiera cargarlo lo desmenuzará. Por eso ningún gobernante va a poder establecer una paz verdadera en Israel hasta que venga el príncipe de paz. Todos estos esfuerzos de paz en el Medio Oriente sencillamente están anunciando que Cristo vuelve a la tierra. E Israel, que por el momento tal vez estará enfocándose en la paz que algún hombre pueda dar, descubrirá que un día su paz solamente puede venir de Jesús. Y esto lo vamos a ver más adelante a medida que avancemos en el capítulo de Zacarías. Vamos a ver que un día inclusive le va a decir a Jesús, y esas heridas en tus manos. Jesús le dice, en casa de mis hermanos no fueron hechas. Entonces ellos van a Jesús, van a ver a Jesús en medio de la batalla, cuando Jerusalén sea rodeada, y entonces van a recibirlo como Mesías. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tú y yo no nos pase como al pueblo de Israel, que la mayoría se va a quedar aquí en el rapto y que hasta aquel día no van a reconocer al Mesías. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si Él te está llamando, si alguien te está invitando para ir un día a la iglesia, no le des la espalda a Dios. Hoy es el día para decir, yo Señor te seguiré. Dios te bendiga, Dios te guarde.